Una vez aclarado el objeto material de la filosofía, nos toca pasar al objeto formal. En la fórmula clásica, las expresiones que aluden al objeto formal son dos. Una que tiene que ver con el objeto formal quod, o ratio formalis que de la filosofía. Y estos son los primeros principios y causas. La filosofía es una ciencia acerca de todas las cosas, o de la totalidad de la realidad, pero en cuanto a sus principios y sus causas primeros. La otra frase que se refiere al objeto formal es la que habla de la luz natural de la razón. Esta es la que nos está indicando el objeto formal quo, o ratio formalis qua. Se trata en la filosofía de llegar a entender los primeros principios y causas de la totalidad de la realidad a la luz natural de la razón, o según el alcance natural de la razón humana. Los dos aspectos del objeto formal están siempre ligados entre sí. Eso es algo que ya hemos aclarado en la clase anterior. Y conviene tenerlo en cuenta al empezar esta, porque no son dos aspectos separables entre sí, sino que van ligados estrechamente el uno al otro. Nosotros no podemos captar cierta razón formal del ser de algo, sino bajo cierta perspectiva. En el caso de la filosofía, la luz natural de la razón tiene que ser entendida y considerada en cuanto capaz de hacernos visibles los primeros principios y causas de todas las cosas. Esa expresión luz natural de la razón aparece en la fórmula en cuanto ha sido elaborada en la tradición cristiana para ubicar a la filosofía como un saber de orden natural y distinguirla del saber de orden sobrenatural, que viene de la fe y que a partir de la luz de la fe reflexiona también sobre la totalidad de las cosas, especialmente de la teología divina, de la teología que reflexiona acerca de la totalidad de la realidad y que la entiende a la luz de la fe. La fórmula, por lo tanto, en principio lo que quiere hacer es manifestar que el filósofo se mueve en el orden natural de conocimiento, o sea, según la capacidad natural de la inteligencia humana. Pero mencionado así, el objeto formal quo, si bien distingue adecuadamente a la filosofía de los saberes de orden sobrenatural, no nos permite, por lo menos de entrada, distinguir a la filosofía de otros saberes de orden natural, porque de todos y cada uno de ellos podríamos decir que son a la luz natural de la razón. Si yo defino cualquier ciencia particular de orden natural, y también es a la luz natural de la razón, o sea,
tratará de cierto objeto material, de cierto objeto formal quod, según el alcance natural de la razón humana, de la inteligencia racional del hombre. Sin embargo, esa expresión se usa en particular con relación a la filosofía. Y si bien el objetivo primero o directo es distinguirla de los saberes de orden sobrenatural, ubicándola en su propia esfera de conocimiento, también nos podemos preguntar si no tiene algo que ver esa expresión con lo que sería el objeto formal propio de la filosofía. Al decir que es un saber a la luz natural de la razón, tenemos que entender que se alude a la inteligencia humana tomada en la totalidad de su luz, y con esto queremos decir tomada íntegramente según su capacidad abstractiva. La inteligencia humana como capacidad de conocimiento implica la posibilidad de captar el ser de las cosas, pero lo hace según grados de abstracción formal distintos. Para entender esto, empecemos por recordar que la inteligencia humana es una inteligencia abstractiva, es decir, es una inteligencia que forma nociones de carácter universal a partir del conocimiento de la realidad concreta. Y es a través de esas nociones que la inteligencia humana, como inteligencia racional, capta la realidad, y en la medida en que la ha captado, puede iluminarla. Todo acto abstractivo implica la captación de cierta totalidad inteligible. Es lo que se llama la abstracción total, o el aspecto total de la abstracción, para ser más exactos y no dar lugar a confusión. Cuando decimos una totalidad inteligible, queremos decir algo que implica una unidad de determinación que al ser captada es captada en su integridad, o no es captada en absoluto. O yo capto la razón de hombre o no la capto. No puedo captar parcialmente, porque si la capto parcialmente ya no es la razón de hombre. O capto lo que es ser triángulo o no lo capto. No lo puedo captar a medias, o en algún grado. De modo que siempre que captamos algo inteligible por medio de una razón abstracta, pues por medio de un concepto, captamos cierta totalidad. Pero a la vez hay otro aspecto de la abstracción o del acto abstractivo. El acto abstractivo, además de captar una determinación en su totalidad,
de alguna manera toma lo formal, o sea, la determinación, separándola de cierta materialidad. Y acá es donde sí caben grados, porque eso que hemos dicho como separándola de cierta materialidad puede darse de distintos modos, en grados distintos. Acá es donde aparecen lo que llaman los grados de abstracción formal. El aspecto formal de la abstracción es el quedarse con lo formal prescindiendo de lo material de la cosa conocida. Pero podemos prescindir de la materialidad en grados esencialmente distintos. Si nosotros formamos un concepto de orden físico, lo que captamos es una determinación que hace al ser esencialmente tal o cual cosa de orden físico. Y por lo tanto no abstraemos de toda materialidad, sino tan solo de la materialidad singularizada, de la materialidad individuada, pero conservando la materialidad que es propia de la especie de cosa que estamos entendiendo. Si formamos una noción como la de piedra o como la de árbol, abstraemos de la materialidad singular de este árbol o de este otro, pero no de toda materialidad, porque se trata de la noción de algo que es de suyo material, y si abstrayésemos de toda materialidad ya no tendríamos el todo inteligible, árbol o piedra, de modo que no entenderíamos el ser de la cosa. Esto es lo propio, lo característico del primer grado de abstracción, que se llama abstracción física. En el segundo grado, que es la llamada abstracción matemática, la inteligencia prescinde no sólo de la materialidad individuada o singular, sino también de la materialidad común. O sea, ya no pienso en especies de cosas físicas, ni piedra, ni árbol, ni plata, ni hormiga. Pienso en ciertas determinaciones que no se corresponden con ser físico alguno. Si yo pienso triángulo en geometría, si yo pienso la relación 3/4, no pienso en ningún ente físico. No pienso en ningún ser corpóreo determinado según su naturaleza. Pero ¿qué entendemos ahí? Entendemos determinaciones abstractas que son algo vinculado, relacionado a la cantidad, ya sea a la cantidad continua, ya sea a la cantidad discreta, pero siempre relacionadas a lo que podríamos llamar la extensión. En cuanto la extensión está ligada al ser cuantificable y a relaciones de cantidad.
cuando hablamos de lo cuanto hay que advertir que, y esto lo he dicho implícitamente al aludir a la cantidad continua y a la cantidad discreta, hablamos también de esas relaciones de cantidad que van asociadas también de modo vulgar a lo que podríamos llamar la figura corporal. Es decir, si nosotros pensamos en los conceptos geométricos, entendemos más bien que estamos hablando de figuras, ¿no? De formas de estar configuradas las cosas. Si yo digo triángulo, ¿no? ¿Dónde está lo cuanto ahí? Pero es evidente que también estamos hablando de cantidad, porque estamos hablando de una figura que tiene 3 lados, de una cantidad que es al mismo tiempo una configuración. Sí, eso es lo que en los antiguos se llama la cantidad continua. En cambio, en la aritmética hablamos de relaciones de cantidad que no están directamente pensadas en relación con la configuración. De todas maneras, esa dualidad tiende a aparecer como una unidad desde nociones como la de la geometría analítica, por ejemplo, en la cual se establece la correspondencia entre lo aritmético por un lado y lo geométrico por el otro. Es fácil pensar en ejemplos triviales de cosas que se estudian en el colegio secundario, ¿no? Si uno entiende la relación que hay entre una función de segundo grado y una parábola, por ejemplo, ¿no? Solemos decir que la parábola es la representación geométrica de una función de segundo grado, ¿no? Ahí estamos estableciendo una relación o una correlación entre lo geométrico y lo aritmético. Y ahí se ve cómo en ambos casos estamos hablando de algo que es cuanto, que es cuantitativo, que está ligado a la cantidad dimensiva. La abstracción matemática hace una operación sumamente interesante. Por un lado, al prescindir de toda materialidad física, da lugar a nociones que son más abstractas que las del orden físico. Más no de una manera accidental, sino esencial, constituyendo otro grado de abstracción formal. Hemos prescindido de toda materialidad, incluso específica, en el de orden físico. Pero este ascenso en la abstracción implica, en el caso de la abstracción matemática, dos cosas. Primera, que estamos tomando determinaciones de un modo distinto a como se dan en la realidad. Nos quedamos con ciertas determinaciones de carácter cuantitativo, pero separándolas del modo en que se dan en la realidad. No solo porque las separamos de toda materialidad física, singularizada o común, sino porque las absolutizamos. Es decir, pensamos en estas determinaciones en sí mismas
Y además, en la ciencia matemática las hacemos sujetos de predicaciones múltiples. De modo que las hipostasiamos. ¿Qué quiere decir esto? Las consideramos a estas determinaciones como si fuesen sustancias cuando no lo son. Hablamos sin más del triángulo, del rectángulo, del número natural, del número entero. Hablamos de operaciones o transformaciones que hacemos con estas cosas y también las sustantivamos, de la suma, de la división, de la potenciación, de la proyección o de la traslación. Y en todos los casos estamos hablando de determinaciones accidentales como si fuesen sustancias. ¿Y por qué de determinaciones accidentales? Y porque estamos tomando determinaciones de orden cuantitativo. Y la cantidad es un accidente de ciertas sustancias. ¿De cuáles? Y de las sustancias físicas. Es un accidente propio de las sustancias corpóreas. La cantidad dimensiva sigue a esa propiedad de los seres físicos que es la extensión. De modo que en la medida en que nuestra inteligencia separa esas determinaciones cuantitativas y las entiende y entiende sus relaciones, se mueve en un terreno en el cual determinaciones accidentales han sido desprendidas del sujeto en que realmente se dan. Este es un rasgo propio de la abstracción matemática que no hay que olvidar nunca, porque esto hace que la abstracción matemática de algún modo se separe de la línea de la realidad como tal. Nuestras nociones matemáticas, es lo que ya decía Aristóteles, piensan como separado lo que no se da separado. En este grado de abstracción entendemos razones de ser que en la línea de la realidad son accidentales, pero que al abstraerlas por sí mismas las pensamos como sujetos. Esta es la primera consecuencia fundamental del segundo grado de abstracción. La otra, a la que aludí hace un momento, es que si nosotros queremos aplicar estas razones a la realidad, para iluminar la realidad desde ellas, ahora tenemos una restricción, porque estas razones adecuadamente solamente se pueden aplicar a los entes físicos, porque siendo determinaciones de orden cuantitativo, nos permitirán inteligir aquellas realidades en las cuales se da la cantidad dimensiva. De aquí se sigue que la abstracción del segundo grado genera una esfera de mayor inteligibilidad que la primera, porque sus nociones son más abstractas y por lo tanto más formales. Pero una mayor inteligibilidad cuyo ámbito de iluminación real son las realidades vinculadas al primer grado de abstracción.
A esto que llevo dicho se podría objetar que en ciertas regiones muy abstractas de la teoría matemática podría parecer que se prescinde de toda referencia a la cantidad. Pero si prescindísemos absolutamente de la referencia a lo cuanto, ya en realidad desaparecería el objeto propio de la ciencia matemática y ya estaríamos haciendo otra cosa. Estaríamos haciendo, si se quiere, una lógica de las matemáticas, pero no una matemática sin más. Esto lo menciono simplemente como una cuestión problemática, pero advirtiendo al mismo tiempo que el concepto clásico del segundo grado de abstracción no se ve afectado en rigor por esta cuestión. Más allá del segundo grado de abstracción tenemos que ubicar un tercer grado. Y ahora, en este tercer grado, volvemos a la línea de la realidad, de manera directa. En el tercer grado de abstracción prescindimos ciertamente de toda materia individuada y de toda materia común, o sea, la materialidad constitutiva del ser de una especie cualquiera. Prescindimos en realidad de toda materialidad porque trascendemos la distinción entre la forma y la materia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos situamos en un grado de abstracción en el cual aparecen precisamente de manera adecuada las mismas nociones de forma y de materia, y por lo tanto la distinción entre ambas queda trascendida. Y eso implica que estamos prescindiendo en esta forma de abstracción de toda materialidad. ¿Cómo es posible esto? ¿O a partir de qué es posible que nosotros concibamos la forma y la materia como determinaciones de algo? ¿De qué? En realidad, ser forma y ser materia no son sino modos de ser. Y en realidad lo que permite aquí que trascendamos de la distinción entre la forma y la materia, y por lo tanto de toda materialidad radicalmente, es que nos ubicamos en la perspectiva misma del ser. El tercer grado de abstracción es el grado que se inicia con la captación del ser de las cosas. Y es lo que llamamos la abstracción metafísica. Hay que entender que aquí no estamos hablando de una abstracción que se dé solo en la metafísica filosófica, o sea, la metafísica como ciencia. Estamos hablando de los grados de abstracción de la inteligencia humana. Es la inteligencia humana natural y espontáneamente la que se despliega en estos grados de abstracción, que después podemos asociar a determinadas disciplinas o a determinadas ciencias. Pero esa noción común de ente, que es la raíz del tercer grado de abstracción, es una noción que forma la inteligencia humana espontáneamente y bajo la cual tiende a pensar la totalidad de las cosas, lo que es. En este tercer grado de abstracción ya no atendemos a lo esencial de los seres corpóreos, sino a lo esencial de lo que es sin más, de todas las cosas que son, sean materiales o inmateriales, corpóreas o incorpóreas, sustanciales o accidentales. Y todas estas distinciones que estoy haciendo se pueden pensar solo desde el tercer grado de abstracción, porque son distinciones en cuanto al modo de ser. El
tercer grado de abstracción se puede explicar sin más, partiendo del conocimiento de orden físico y pasando al conocimiento de orden matemático, y de ahí ascendiendo a lo metafísico, es decir, partiendo sin más del conocimiento que podemos llamar de experiencia sensorial. Es una manera posible y perfectamente legítima de explicar la abstracción metafísica, porque precisamente toda la digresión que yo he hecho en el segundo grado de abstracción acerca del modo de ser real de las razones o determinaciones que pensamos en el segundo grado de abstracción, nos muestran que ya al pensar comparativamente en las razones de ser físico y en las razones de ser matemático, nos vemos llevados como de la mano a pensar la distinción entre lo sustancial y lo accidental en la realidad de las cosas, ¿no? De manera que ya ahí estamos pensando en nociones del tercer grado de abstracción. La realidad física misma con el fenómeno del cambio nos lleva a eso y a establecer distinciones que nos llevan al tercer grado de abstracción. Si yo advierto que una misma realidad, sin dejar de ser esa realidad que es, cambia, es que hay en el ser de esa realidad un ser esencial, sustancial, y un ser accidental. El pensar en los cuerpos geométricos y en los cuerpos físicos por comparación nos hace advertir también la diferencia entre un ser real y un ser que, si bien tiene fundamento en la realidad, no es real por lo menos en el modo de ser pensado. O sea, bajo algún respecto ya no es un ser real. Y nos lleva también a pensar esas otras distinciones que son la distinción entre el ser real y el ser de razón, entre el ser que es independientemente de que lo entendamos o el ser que es solo en la medida en que lo pensamos. Pero podríamos también seguir otra línea, que es la que tiene que ver con las nociones que hacen a la realidad que descubre la inteligencia al reflexionar sobre sí misma, o sobre lo que podríamos llamar en común las operaciones de la vida racional, de la vida espiritual, sean las del entendimiento, sean las de la voluntad. Esta actividad reflexiva nos descubre también una esfera de realidad que cae bajo razones de entender, pero son razones de entender que ya de suyo no pertenecen a un orden físico ni matemático, porque pertenecen a la esfera del ser mismo de la inteligencia y de la voluntad iluminada por ella. Así, si pensamos en la noción de entendimiento mismo, o en la noción de voluntad, en la noción de sabiduría o en la noción de conciencia moral, en la noción de error o en la noción de culpa como privaciones de perfecciones que deben darse en la vida de la inteligencia o de la voluntad. Ahí se nos descubre una esfera de realidad que ya de modo primario no se deja entender ni por la luz de las razones físicas ni por la luz de las razones matemáticas, y que impulsa espontáneamente la inteligencia a ir más allá, es decir, a pensar en realidades que trascienden de la materialidad radicalmente. O sea, lo que estoy diciendo aquí es que el tercer grado de abstracción va ligado también a la captación por medio de razones adecuadas de esas dimensiones de la realidad del hombre que no se pueden reducir a la realidad física.
aunque en la experiencia concreta del hombre vengan ligadas a la realidad física. Se trata, claro está, primariamente de operaciones. Y aquí nos topamos con otra distinción que también es de orden metafísico, o sea que pertenece al tercer grado de abstracción, es decir, la distinción entre el ser y las operaciones, entre la naturaleza y sus actos operativos. El tercer grado de abstracción prescinde de toda materialidad porque capta razones de ser que pueden darse en la materialidad o no, pero que de suyo no implican materialidad. Si nosotros pensamos sustancia o pensamos accidente, pensamos modos de ser, que pueden darse en un ente corpóreo, pero también, eventualmente, en un ente que no lo sea. El ser en sí, de suyo, no dice corporeidad, dice simplemente ser en sí. Y el ser inherente en un en sí tampoco dice de suyo corporeidad, dice simplemente ser inherente en algo que es en sí. Si yo pienso la naturaleza y la operación, lo mismo. La naturaleza como la esencia pensada en el dinamismo de sus operaciones, como raíz del dinamismo de todas sus operaciones, es la naturaleza de algún ser sustancial, bien, pero eso puede darse en una sustancia corpórea o en una sustancia incorpórea. Y lo mismo la operación, como actuación de una potencia de cierta naturaleza, podrá darse en una sustancia corpórea o en la que no lo sea. De manera que, al menos hipotéticamente, nos movemos con nociones que no están ligadas de suyo a la materialidad. Digo al menos hipotéticamente porque la inteligencia humana se puede preguntar, bueno, ¿y hay sustancias que no sean corpóreas? Y esta pregunta es legítima en la medida en que el hombre está rodeado en su experiencia inmediata de sustancias que son todas ellas corpóreas. Entonces, es una pregunta que cabe también espontáneamente hacer, tan espontáneamente como se forman esas nociones que van más allá de lo corpóreo. Tenemos entonces aquí dibujados 3 grados de abstracción, ¿no? Presentados 3 grados de abstracción. La abstracción física, la abstracción matemática y la abstracción metafísica. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el objeto formal quo de la filosofía? Tiene mucho que ver porque cuando hablamos en esa fórmula clásica de que la filosofía trata de los primeros principios de causa de todas las cosas a la luz natural de la razón, bajo ese nombre de la luz natural de la razón, hay que entender la capacidad natural de conocimiento de la inteligencia humana, pero tomada en la totalidad de su potencia abstractiva y, más precisamente, incluyendo de modo adecuado, íntegro, pleno, la abstracción metafísica. Podríamos preguntarnos si no habría que poner mejor en la fórmula a la luz de la abstracción metafísica. Y no estaría del todo mal, pero tampoco estaría completamente bien, porque al ser la filosofía de un conocimiento de toda la realidad, tampoco puede prescindir de los otros grados de abstracción. El filósofo no puede prescindir de la abstracción física ni de la abstracción matemática. Pero sí podríamos decir que lo que distingue a la filosofía de cualquier otra ciencia es que la filosofía debe tomar íntegra y plenamente la abstracción metafísica, y que eso es lo que la
distingue de manera propia y adecuada de las demás. En ninguna otra ciencia necesitamos cabalmente de la abstracción metafísica, en ninguna de las otras ciencias particulares. Perdón, en ninguna de las otras ciencias que son particulares necesitamos de la abstracción metafísica. En cambio, en la filosofía nos es imprescindible, porque sin la abstracción metafísica no podríamos llegar en modo alguno a captar el objeto formal quod, es decir, los primeros principios y causas de todas las cosas. El hecho de que la filosofía se asocia primariamente a la abstracción metafísica se refleja incluso en hechos históricos. Mencionemos en primer lugar el hecho de que Aristóteles, al hablar de las disciplinas filosóficas, de lo que llaman las ciencias teoréticas, a una de ellas le da el nombre de filosofía primera, la filosofía por antonomasia. Y esta es precisamente la que luego dará en llamarse comúnmente metafísica. Porque sólo allí la filosofía llega a ser plenamente filosofía. Y sin eso, el conjunto de la filosofía carecería de los principios auténticamente primeros y por lo tanto quedaría sin fundamento o quedaría sin cabeza, sin lo principal. Y esto se refleja en el hecho histórico de que a lo largo de los siglos tenderá a ser llamado filósofo sin más el que se ocupe de la filosofía primera. También de las otras ramas de la filosofía, pero eminentemente de la filosofía primera. En cambio, el que se ocupe de la, digamos así, de la filosofía de orden físico, la filosofía natural, se lo llamará comúnmente filósofo natural, sin prescindir del adjetivo, es decir, sin prescindir de la calificación de natural, para indicar que es un filósofo, pero es un filósofo restringido, es un filósofo que se ocupa primariamente de los principios que hacen al ser físico, al ser corpóreo, es decir, no de los principios primeros sin más. Y al que se ocupe de las matemáticas en su forma más teórica y abstracta se llamará filósofo matemático o matemático, pero no filósofo sin más. En cambio, filósofo sin más es el que se ocupa de los principios primeros en absoluto, es decir, de los que pertenecen al orden metafísico. Esto refleja que la inteligencia filosófica es primordialmente y eminentemente una inteligencia metafísica. Y que cuando hablamos en la fórmula de definición de la filosofía de la luz natural de la razón, estamos aludiendo a la capacidad natural de la inteligencia humana, incluyendo de modo primario y eminente la abstracción metafísica o la luz de la abstracción metafísica. Y desde acá se desprende con facilidad la comprensión de lo que yo dije al comienzo, es decir, cómo los dos aspectos del objeto formal van ligados entre sí. Porque si entendemos que esa luz natural de la razón es primaria y eminentemente, digo primariamente para referirme a en primer lugar, y eminentemente supremamente, por encima de todo.
es primero que nada y por encima de todo la luz de la abstracción metafísica, podemos entender perfectamente la referencia en el objeto formal quod a los primeros principios y causas. Las nociones de causa y principio ya las hemos explicado, no necesitamos volver a eso, pero sí advertir aquí que el ser primero en el orden de los principios o de las causas puede darse de dos maneras distintas. Se puede dar una primariedad en algún orden de cosas. Y se puede dar también una primariedad sin más, absolutamente hablando. Eso es lo que en el vocabulario escolástico se dice primero secundum quid o primero simpliciter. Entonces, hay principios que son primeros en algún orden de cosas, bajo algún respecto. Por ejemplo, primeros en el orden de la intelección del ser físico. Ya estoy poniendo una restricción, estoy poniendo un acotamiento de esa primariedad. O primeros en orden a la intelección de lo que es cuanto abstractamente. Muy bien, estoy poniendo una restricción. Hay primeros principios de orden físico, primeros principios de orden matemático. Pero si decimos en la fórmula primeros principios sin más, no estamos aludiendo a los primeros principios bajo algún respecto o en algún orden de cosas particulares. Estos también quedan incluidos, ciertamente, pero no son el término final al que nos referimos. Primeros principios y primeras causas, sin más, serán aquellos que lo sean para todo. Ahora, para que lo sean para todo, tienen que ser principios primeros ¿de qué orden? Y es claro que no pueden ser sino de orden metafísico, porque para que lo sean para todo, tienen que serlo para lo que es. Y entonces queda abarcado todo, porque todo es, de una manera o de otra. Es como sustancia o es como accidente, es como corpóreo o como incorpóreo, como naturaleza o como operación, como mutable o como inmutable. Es como ser real dado a la experiencia del hombre o como un ser real que el hombre solo puede alcanzar a través de su reflexión intelectual, pero es. La perspectiva del ser es la única perspectiva que nos sitúa en una auténtica universalidad y por lo tanto la única que puede corresponderse con el objeto material de la filosofía tomado cabalmente. Pero además es la única que nos lleva a principios primeros y a la causa primera de todas las causas, sin más. Porque si nos ubicásemos en cualquier otro orden de abstracción, en cualquier otro grado de abstracción, llegaríamos a ciertos principios primeros de algún modo, pero primero para alguna serie de cosas y no para toda cosa. Por lo tanto, no primeros hablando absolutamente. Aquí se ve también la importancia que tiene en la definición de cualquier disciplina el objeto formal quo, porque de él depende en realidad que el objeto formal quod pueda aparecer ante la mirada de la inteligencia y pueda ser considerado o tratado
de una manera correspondiente a la realidad. Y al decir esto, de una manera correspondiente a la realidad, advertimos que el objeto formal no lo podemos desprender tampoco del objeto material. El objeto formal debe ser algo del objeto material. Y si es el objeto formal quo, tiene que ser una luz, tiene que ser una perspectiva de visualización que auténticamente se corresponda con la cosa que estoy tratando de entender. Así, si nosotros estamos tratando de entender la totalidad de la realidad y prescindimos de la abstracción metafísica, ya de entrada nos estamos haciendo imposible el acceso a la totalidad de la realidad. Porque si nos situamos en cualquier otro grado de abstracción, accederemos a una parte de la realidad, pero nunca a la totalidad de la realidad. Una sola cosa más me parece importante señalar. La abstracción metafísica no es una suerte de lujo de la inteligencia, una especie de cosa más o menos superflua a la que haya que recurrir solamente cuando uno le sobra el tiempo. La abstracción metafísica es, en realidad, el cumplimiento adecuado de la naturaleza misma de la inteligencia, en cuanto que es inteligencia. Esto tiene que ver con el problema del objeto formal de la inteligencia misma, no ya de una ciencia, sino de la inteligencia humana. La inteligencia como capacidad de conocimiento, que es como potencia de conocimiento, tiene su objeto también, y se define por él. Muchas veces decimos que el objeto formal de la inteligencia humana es la esencia de las cosas físicas. Ahora bien, la esencia o el ser de las cosas físicas puede ser el objeto formal inicial de la inteligencia humana en cuanto es humana, pero no el objeto formal de la inteligencia humana en cuanto es inteligencia, sin más. La inteligencia humana en cuanto es humana está vinculada al modo humano de conocer. Pero en cuanto es inteligencia, está vinculada a la esencia de la inteligencia, sin más. Y la esencia de la inteligencia no la lleva a captar solo lo físico, o principalmente lo físico. Sino a captar el ser de las cosas. Lo cual es verdad aún empezando por el objeto de orden físico. Porque la inteligencia, precisamente, la inteligencia del hombre, que está ligada a lo físico porque es una inteligencia de un ser que es al mismo tiempo espiritual y corpóreo y por lo tanto conoce la realidad en su dimensión física de modo espontáneo. La inteligencia en lo físico capta precisamente el ser, es decir, tanto el ser esencial como el ser existencial. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros nos ponemos en la esfera del conocimiento sensorial, captamos ciertas determinaciones accidentales de lo físico. Y claro, yo digo determinaciones accidentales y al llamarlas así ya las estoy concibiendo intelectualmente. Captamos lo sensible del ser físico,
tal dato, tal otro dato. Tenemos conocimiento allí, pero tenemos un conocimiento que lo que nos da son percepciones acerca de la realidad física, percepciones de lo que nos rodea para que nos podamos manejar en esa realidad. Pero la inteligencia, a través de esas percepciones, como inteligencia que es, lo que busca es el ser de la cosa. Ya no ese color que se me da o ese sabor que se me da, sino que sea la cosa. Que sea la cosa y además que la cosa existe. Que es realmente, más allá de que yo la esté captando o no, de que yo la conozca o no la conozca. Ese juicio existencial que hace la inteligencia, lo hace por su ser inteligencia precisamente, y solo ella lo hace. Si nosotros hacemos el esfuerzo de ponernos en lo que sería conocer de un modo puramente sensorial, cosa de la que no podemos tener experiencia en realidad, advertiríamos que si hacemos el esfuerzo hasta el límite posible, que nos podríamos ver rodeados por un conjunto de sensaciones dadas a la inmediatez de nuestros intereses o de nuestras intenciones inmediatas, también en relación con lo que nos rodea, pero no más que eso. En cambio, si yo al percibir un objeto sensible tiendo a pensarlo bajo lo que es, y además a pensar que es, y a entender que es, una cosa tan espontánea en el hombre y al mismo tiempo tan profunda como que esa captación de la existencia del otro en cuanto que es, independientemente de que yo lo perciba o no, está ligada también a la percepción de mi propio ser y de la contingencia de mi propia existencia en relación con la de las otras cosas, y a la captación de que las otras cosas podrían existir aun cuando yo no existiera. Esto lo percibo solamente a la luz de la inteligencia, porque la inteligencia siempre busca el ser, también en las cosas físicas. Y como por ser inteligencia busca el ser, aun cuando empiece por la abstracción física, la inteligencia humana nunca puede terminarse en la abstracción física, sino que espontáneamente tiende a ascender, e incluso para entender al propio ente físico. Por eso, el saber de orden físico nunca se queda en la abstracción física. O busca la luz de la abstracción matemática, que es el superior, o busca la luz de la abstracción metafísica. La historia de la física como ciencia puede reducirse en rigor a la historia de la iluminación matemática o de la iluminación metafísica del ente físico. Porque si nos quedamos en la abstracción meramente física, entendemos muy poco del ser físico. Y esto tiene que ver con lo último que voy a decir. En la medida en que ascendemos de grado de abstracción, el objeto se hace más puramente formal, menos material y por lo tanto más inteligible. Entender algo físico puede ser más fácil, en principio porque nosotros conocemos a partir de la experiencia. Y en el caso de los objetos físicos, de la experiencia sensible. Bien. Pero que sea más fácil no quiere decir que esa inteligencia sea más plena como inteligencia. Porque la inteligencia de lo físico es la mínima inteligencia. ¿Y eso por qué? Y porque el objeto está todavía envuelto en la materialidad. La materialidad es potencialidad y es indeterminación. Y donde hay materialidad hay menos inteligibilidad. Cuanto más puramente formal es la razón captada, o desde la cual capto lo que capto, más plena es la inteligencia como inteligencia. Por eso la inteligencia humana espontáneamente tiende a ascender en grados de abstracción, no a quedarse en la mera abstracción física. Y como he dicho, ya desde la antigüedad griega, los modelos o los modos primarios de inteligencia del mundo físico o son la física matematizada o matematizante o la física ontológica o ontologizante. Es decir,
la que ilumina el ente físico desde la abstracción del segundo grado o la que lo ilumina desde la abstracción de tercer grado. Ahí lo que podemos advertir con mucha claridad es esa vocación de la inteligencia, para llamarlo de manera, a la abstracción metafísica. O para decirlo más simplemente, si quiere, la abstracción de la inteligencia a la vocación de la, para decirlo más simplemente, la vocación de la inteligencia a lo inteligible. Ahora, cuanto más plenamente formal, cuanto más plenamente actual es una realidad, más inteligible es en sí misma, aunque sea más difícil de captar intelectualmente para la inteligencia humana como humana. Implica la posibilidad de captar el ser de las cosas, pero lo hace según grados de abstracción formal distintos. Para entender esto, empecemos por recordar que la inteligencia humana es una inteligencia abstractiva, es decir, es una inteligencia que forma nociones de carácter universal a partir del conocimiento de la realidad concreta. Y es a través de esas nociones que la inteligencia humana, como inteligencia racional, capta la realidad y, en la medida en que la ha captado, puede iluminarla. Todo acto abstractivo implica la captación de cierta totalidad inteligible. Es lo que se llama la abstracción total, o el aspecto total de la abstracción, para ser más exactos y no dar lugar a confusión. Cuando decimos una totalidad inteligible, queremos decir algo que implica una unidad de determinación que, al ser captada, es captada en su integridad, o no es captada en absoluto. O yo capto la razón de hombre o no la capto. No puedo captar parcialmente, porque si la capto parcialmente ya no es la razón de hombre. O capto lo que es. Si bien distingue adecuadamente a la filosofía de los saberes de orden sobrenatural, no nos permite, por lo menos de entrada, distinguir a la filosofía de otros saberes de orden natural, porque de todos y cada uno de ellos podríamos decir que son a la luz natural de la razón. Si yo defino cualquier ciencia particular de orden natural, y también es a la luz natural de la razón, o sea, tratará de cierto objeto material, de cierto objeto formal quod, según el alcance natural de la razón humana, de la inteligencia racional del hombre. Sin embargo, esa expresión se usa en particular con relación a la filosofía. Y si bien el objetivo primero o directo es distinguirla de los saberes de orden sobrenatural, ubicándola en su propia esfera de conocimiento, también nos podemos preguntar si no tiene algo que ver esa expresión con lo que sería el objeto formal propio de la filosofía. Al decir que es un saber a la luz natural de la razón, tenemos que entender que se alude a la inteligencia humana tomada en la totalidad de su luz, y con esto queremos decir tomada íntegramente según su capacidad abstractiva.
inteligencia humana como capacidad de conocimiento entre sí, sino que van ligados estrechamente el uno al otro. Nosotros no podemos captar cierta razón formal del ser de algo, sino bajo cierta perspectiva. En el caso de la filosofía, la luz natural de la razón tiene que ser entendida y considerada en cuanto capaz de hacernos visibles los primeros principios y causas de todas las cosas. Esa expresión luz natural de la razón aparece en la fórmula en cuanto ha sido elaborada en la tradición cristiana para ubicar a la filosofía como un saber de orden natural y distinguirla del saber de orden sobrenatural, que viene de la fe y que a partir de la luz de la fe reflexiona también sobre la totalidad de las cosas, especialmente de la teología divina, de la teología que reflexiona acerca de la totalidad de la realidad y que la entiende a la luz de la fe. La fórmula, por lo tanto, en principio lo que quiere hacer es manifestar que el filósofo se mueve en el orden natural de conocimiento, o sea, según la capacidad natural de la inteligencia humana. Pero mencionado así, el objeto formal quo una vez aclarado el objeto material de la filosofía, nos toca pasar al objeto formal. En la fórmula clásica, las expresiones que aluden al objeto formal son dos. Una que tiene que ver con el objeto formal quod, o ratio formalis que de la filosofía. Y estos son los primeros principios y causas. O sea, la filosofía es una ciencia acerca de todas las cosas, o de la totalidad de la realidad, pero en cuanto a sus principios y sus causas primeros. La otra frase que se refiere al objeto formal es la que habla de la luz natural de la razón. Esta es la que nos está indicando el objeto formal quo, o ratio formalis qua. Se trata en la filosofía de llegar a entender los primeros principios y causas de la totalidad de la realidad a la luz natural de la razón, o según el alcance natural de la razón humana. Los dos aspectos del objeto formal están siempre ligados entre sí. Eso es algo que ya hemos aclarado en la clase anterior. Y conviene tenerlo en cuenta al empezar esta, porque
no son dos aspectos separables. Ser triángulo o no lo capto, no lo puedo captar a medias o en algún grado. De modo que siempre que captamos algo inteligible por medio de una razón abstracta, por medio de un concepto, captamos cierta totalidad. Pero a la vez hay otro aspecto de la abstracción o del acto abstractivo. El acto abstractivo, además de captar una determinación en su totalidad, de alguna manera toma lo formal, o sea, la determinación, separándola de cierta materialidad. Y acá es donde sí caben grados, porque eso que hemos dicho como separándola de cierta materialidad puede darse de distintos modos, en grados distintos. Acá es donde aparece lo que llaman los grados de abstracción formal. El aspecto formal de la abstracción es el quedarse con lo formal prescindiendo de lo material de la cosa conocida. Pero podemos prescindir de la materialidad en grados esencialmente distintos. Si nosotros formamos un concepto de orden físico, lo que captamos es una determinación que hace al ser esencialmente tal o cual cosa de orden físico. Y por lo tanto no abstraemos de toda materia.